recuerdo como, a ver, recuerdo como unas etapas de crecimiento, ¿no? Una etapa mía, pero sí, una etapa en la que yo escalaba y escalaba mucho con los italianos y con Silvio Mondinelli y con Mario Merelli y estos. Entonces, ellos ya eran líderes, entonces ellos lideraban lo que hacíamos, o sea, lideraban la toma de decisiones, bueno, fueron yo creo que gente que me enseñaron mucho y me pusieron, bueno, pues fueron un poco los líderes de las primeras expediciones. Luego empecé en Al filo de lo imposible y había cabezas, bueno, había un liderazgo pues por gente como pues Sebastián Álvaro era el alma mater de aquellas expediciones, entonces te sentías quizás más cómodo sin tener que tener tanta responsabilidad de toma de decisiones y cosas de estas, ¿no? Y luego sí que al final ya pues lideré yo los equipos, ¿no? Y bueno, pues ahí la responsabilidad, las cosas, el peso que uno coge dentro de su mochila, pues son más grandes. Entonces ha habido etapas, pero yo creo que son unas etapas de crecimiento como profesionalmente, ¿no? Y como, bueno, pues he sabido de alguna manera gestionar de la manera que yo mejor podía en cada situación. Peor recuerdo, igual de la bajada del Canchenjunga, porque es cuando peor estuve y así, aun siendo el K2 el que más secuelas me ha dejado, no tengo mal recuerdo del K2, pero para nada, para nada. Entonces podría ser igual la bajada del Canchenjunga del año 2009, que ahí, pues sí, yo creo que si hubiera habido un médico como había Pablo después, Pablo Díaz Muñoz, que empezó a venir con nosotros, no me hubiera dejado subir en las condiciones que subimos hacia el Canche, no solamente porque me faltaba hidratación y esto, todo tenía un principio de pulmonía que seguramente no me hubieran dejado subir, entonces, pues bueno, quizás ahí no supe gestionar muy bien la situación. Salí desde el campo base ya con una especie de catarro y cosas así que se fue increciendo, de hecho pasamos una noche más en el campo, creo que 3, y esto todavía agravó más y estaba tomando ibuprofenos cada 8 horas. Si Pablo, luego cualquier médico hubiera estado en el campo base, seguramente la recomendación hubiera sido pues bajarnos, ¿no? Que hubiera sido lo más lógico. Ya tenía ya una especie de catarro, eso sumado a un esfuerzo de 21 horas para hacer cumbre, a poca hidratación y comida, pues lo que me pasó estaba escrito, era de libro. Me dio un bajón, como una especie de bajada de potasio y como una pájara gigante por debajo del campo 4, y bueno, pues me dejé. Gracias a que había, pues siempre digo, lo mejor que he tenido en mi vida ha sido el equipo y la gente que ha estado alrededor mía, en la que no dudaron en ayudarme a bajar y a arrastrarme, pero me dejé, o sea, llega un momento en el que estás tan cansado y tu cuerpo no responde que te dejas. Pues aparte de los sherpas que llevábamos, que eran Jambu y Ninma, estaba Alex Chicón, estaba Ferran Latorre, estaba Asier y estaba Nacho Orbi, y entre todos pues o sea, cuando me dio esto a la UMIA estaban Alex, Nacho y Ferran, Asier ya estaba bajando al campo 3 y Jambu, y ellos me ayudaron y me arrastraron, sí, y luego en el campo 3 pues todos los demás. El momento más dramático en el Himalaya, pues la muerte de Pepe Garcés en el año 2001 con Carlos, yo creo que hay con Carlos Soria, y estábamos Carlos Soria, habíamos ido a aquella expedición en el año 2001, Carlos Soria, Pepe Garcés, Silvio Mondinelli, Mario Merelli y yo, los 5. Y creo que la pérdida de Carlos aquello para mí fue impactante, porque era el año 2001, habíamos hecho el Everest, bueno, habíamos hecho expediciones y estas cosas, pero era la primera vez que se me moría alguien de mi expedición en propia expedición, y esto para mí fue muy duro, y el recoger, yo tengo recuerdo de aquel momento, de aquello del campo base, estar cantando jotas con Pepe Garcés delante de su tienda, todo esto, y delante de la tienda de Pepe cantando jotas y entre nosotros, y tengo luego el recuerdo siguiente, en la misma tienda estar metiendo ropa en un bidón vacío porque él no lo podía hacer, ¿no? Entonces esto yo creo que tengo ahí. Había ido en el año 99 por primera vez con Silvio al Everest, y en el año 99 fuimos por la cara norte y nosotros pasamos dos días en el campamento última 8300 sin oxígeno ni nada, y nuestro objetivo era subir al Everest en aquella ocasión sin oxígeno. Nosotros no llevábamos ninguna botella entonces, pero no hicimos cumbre. Volvimos de allí y en el año 2000 volvimos al Everest.
Y allí también fuimos, bueno, mi intención era subir sin oxígeno, pero el tiempo fue malo, nos dimos la vuelta y todas esas cosas y volvimos. Y en el año 2001, cuando organicé de nuevo la expedición al Everest, yo vi claro que necesitábamos, ahí ya creo que fui muy pragmática y dije, yo necesito hacer un 8000. Al final, cuando tú estás organizando montañas de 8000 metros, una expedición y otra expedición, y necesitas hacer una cumbre, porque al final todos los que nos dedicamos a esto, si somos sinceros, al final tú sabes que tienes más ayudas por parte de sponsors y por parte en aquel caso, de mi comunidad o de mi diputación, de mi esto, si tenías una cumbre, ¿no? Al final, según resultados, esto es así, o sea, según resultados tienes ayudas o no. Entonces yo sabía que necesitaba el Everest el primer 8000 y que si era el Everest, pues estaba bien. Y esto es una de las opciones por la que después del campamento del Collao Sur, pues decidí utilizar oxígeno para conseguir la cumbre, ¿no? Si hubiéramos intentado sin oxígeno, no sé qué hubiera pasado, porque yo en aquel equipo íbamos, iba Silvio también conmigo y Silvio no utilizó oxígeno, pero Mario utilizó oxígeno, estaba Carlos también y utilizó oxígeno. Entonces, pues bueno, fue una decisión tomada, yo creo que es primero porque tampoco, no había subido nunca al Everest o a ningún 8000 hasta la cumbre y no sabía qué sensaciones y cómo interpretarlas, ¿no? Muchísimo, mucho. Yo me acuerdo de ponerme, o sea, nosotros utilizamos oxígeno para salir del campamento último para ir para la cumbre y tener un frío del 15, o sea, un frío que no sentías los pies y meterte oxígeno y de repente era como si tu sangre vendría, o sea, nueva y todo calor por dentro. Entonces, ayuda muchísimo. Pues se nota, pero brutal, sí. O sea, el oxígeno es, pues bueno, pues es una ayuda muy grande. Si no, pienso que no subiría mucha gente al día de hoy. Bueno, era una niña, o sea, tenía 23 años o 22 años, entonces no tenía ni idea de montañas. Sí que habíamos hecho y habíamos hecho los Alpes y los Andes y en el Pirineo muchas cosas, pero éramos un grupo de amigos en el que era muy introvertida, muy poco, bueno, con muy poca confianza en sí misma y estas cosas, ¿no? Y a medida que fue pasando el tiempo, pues bueno, pues fuimos cogiendo más confianza y yo creo que en verdad por los valores de la persona no han cambiado tanto. O sea, sí que ha habido un aprendizaje de al final una persona madura, ¿no? Y he madurado con el tiempo como profesional o como alpinista y como persona mucho. Entonces he cambiado. Pero los valores y el principio yo creo que no cambian mucho. Estos se traen de la cuna y son creados por tus padres y por donde has crecido. Entonces esto pienso que no. Te adaptas a la vida que es súper, bueno, muy de hombres, ¿no? Y muy alrededor de los hombres. Mi madre siempre decía que había que lavarme la boca con esparzo cuando volvía de las expediciones porque siempre, pues bueno, venía hecha un marichico. Ya que no era muy femenina, pues imaginaros, pues cuando venías de allí, ¿no? Entonces, sí, yo me he sentido bien, ¿eh? Quizás es porque siempre he tenido amigos que eran chicos y me sentía cómoda con ellos. Entonces, me sentía bien, pero era totalmente... Era muy... Pero era gracioso, tenía sus cosas. Y luego lo más gracioso era que a veces cuando las expediciones eran de gente de aquí, cuando trabajábamos con Alfilo y que estábamos con Alfilo y así, y se acercaban los hombres de las otras expediciones, o sea, era gracioso, se ponían como si serían todos mis hermanos mayores. O sea, no aparecía y cuando ya aparecía alguien decían, le voy a meter una hostia a este, solían decir. Y me solía hacer mucha gracia, porque era muy cariñoso, o sea, me sentía cuidada por ellos en ese aspecto. Calla, unos italianos casi allí llegando al tercer campamento del K2, en medio de la cuesta abriendo huella, que estaba abriendo yo y creo que Juan estaba a la mía y uno de los italianos se suelta una de estas de que porque está si no te doy aquí un beso que no sé qué y bueno, el otro casi le paga con el piolo en la cabeza. O sea, no pierden tiempo. ¿El 8000 que más he disfrutado? Pues no sabría decirte. Todos he disfrutado mucho. Tengo tengo muy buen recuerdo del Choyu. Tengo un recuerdo del Choyu
Yo me fui con una expedición de gente de vasca, un mix de todo. También estaba en aquella expedición Ricardo Valencia, estaba este, Iván Vallejo, y luego al lado había la expedición que entonces llevaban Juan Vallejo y Juanito Yarzábal con unos chicos canarios, por primera vez que iban a un 8000, era el año 2002. Bueno, aquella expedición me reí tanto. O sea, igual era también porque el monte no exigía igual tanto como otros, ¿no? Y había tranquilidad, yo creo, mental, y esto hacía que la estancia en el campo base era brutal, brutal. Buenas risas, buena comida, tengo muy buen recuerdo.